Cuando nosotros estábamos cuando vimos proteínas en la unidad 2, nosotros dijimos que una de las tantas funciones de las proteínas, ¿cuál era la principal función de las proteínas? La estructural. La estructural. Muy bien. Estaba constituyendo qué cosa, qué parte de la célula. Las membranas celulares. Las membranas biológicas o membranas celulares. Muy bien. Esa es la función principal de las proteínas, pero también teníamos muchas más. ¿Quién se acuerda? ¿Quién me las enumera rápidamente? Catalizadoras, hormonales. Catalizadores. Bueno, ahora vamos a ver cómo actúan como catalizadores. ¿Qué más? Hormonales. Bueno, reguladora u hormonal. Muy bien. ¿Qué más? De soporte, de transporte, de defensa, de transporte, bueno. De reserva. De reserva, bueno, sí, las proteínas, por ejemplo, la ferritina en el hígado, muy bien. De transporte, por ejemplo, la hemoglobina, ¿no es cierto?, en los glóbulos rojos. Hormonal, por ejemplo, la insulina. Insulina. Bien, ¿qué más? Faltan, rápido. Bueno, ya dijimos. ¿Cómo? De defensa, dice. De defensa, las inmunoglobulinas, muy bien. ¿Qué más? De reserva. De reserva ya lo dijo algún compañero, la ferritina, por ejemplo, en el hígado. Movimiento. La hemosiderina. De movimiento, bueno, de contracción muscular, la actina y la miocina, muy bien. ¿Qué más? De coagulación. Soporte de coagulación. Bien. De la coagulación, las proteínas plasmáticas, ¿sí? Que tenemos, que están todos en formas inactivas como factores de la coagulación. Muy bien. Y bueno, y ahí la primera que dijeron, aparte de la estructural, fue la catalítica. Entonces, nosotros en la unidad 2 hablamos de proteínas, dijimos que una función muy importante de las proteínas era actuar como catalizadores biológicos, ¿no es cierto? Entonces, al grupo de proteínas de la unidad 2 que cumplían esta función de ser catalizadores biológicos o acción reguladora, ¿no es cierto? O sea, sí, catalizador. Vamos a decir que esta función que cumplen las proteínas se llaman enzimas, ¿sí? Entonces, aquellas proteínas que tengan la función de ser catalizadores biológicos de las distintas reacciones bioquímicas, las vamos a llamar enzimas. Entonces, en esta unidad 6 vamos a estudiar específicamente aquellas proteínas que tienen la función de ser catalizadores biológicos, o sea, de actuar como enzimas por la tan importante función que cumplen, ¿no es cierto? Le vamos a dedicar una unidad completa. Vamos a ver que, más allá que las primeras unidades vimos cada una de las biomoléculas por separado, después vamos a ver que dentro de cada una de las biomoléculas existen temas muy importantes dentro de cada una de las biomoléculas. Por ejemplo, de proteínas, muy importantes, enzimas, ¿sí? Son proteínas que cumplen la función de ser catalizadores biológicos. Ya vamos a ver qué significa que sean catalizadores biológicos orgánicos, ¿sí? Bien, entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer, ¿cambió la diapo? ¿Se cambió la diapo? Sí, profe. Primera pregunta de examen, tanto, sobre todo para los orales. ¿Qué son las enzimas? Definición, ¿sí? ¿Qué es una enzima? Las enzimas, como dijimos, se consideran o se definen como los catalizadores biológicos. Están a nivel celular y la función que cumplen es acelerar las reacciones químicas o las reacciones bioquímicas necesarias para la vida celular de todos los organismos vivos. Sin las enzimas, los procesos biológicos serían tan lentos que las células no podrían existir. Vamos a decir que las enzimas lo que hacen es acelerar, digamos, hasta 1000 veces la velocidad de una reacción química. Entonces, vamos a decir que si las enzimas, estos procesos biológicos serían tan lentos que las células no podrían existir, sería totalmente incompatible con la vida. Es lo que sucede cuando hay alguna patología donde hay un déficit de alguna enzima, ¿sí? O que no exista. Se crean patologías incluso incompatibles con la vida.
Si tenemos en cuenta la clasificación química de las enzimas, entonces vamos a decir que casi todas las enzimas que están presentes en nuestro organismo son proteínas, ¿sí? Entonces voy a decir que un 99% de las proteínas que tenemos en el cuerpo, que son alrededor de 2000, de las enzimas, digamos, que tenemos son proteínas, pero un 1%, ¿no es cierto? Además, se ha descubierto que a nivel nuclear hay moléculas de ARN, ya lo vimos la clase pasada, la semana pasada, ¿qué era el ARN? ¿Qué era químicamente? ¿Qué biomolécula es? Un ácido ribonucleico. Los ácidos nucleicos sería un tipo de ácido nucleico. Dentro de los ácidos nucleicos los dividíamos en ADN y ARN. ¿Qué es lo que cambiaba principalmente en estas moléculas? Había muchas diferencias, pero ¿cuál era la principal en cuanto a la estructura molecular? Que solamente tiene una sola cadena. Alguien habló muy bajito. Más fuerte. Que solamente tiene una cadena. Bueno, eso era eso. Pero en cuanto a, si nosotros vemos, por ejemplo, ADN y ARN, ¿qué es la D y qué es la R? Ribosa y desoxirribosa. Bien, es la pentosa, es el azúcar, ¿sí? Esa era la principal diferencia. Tenía muchas. Entre ellas, como dijo el compañero, que una era que el ARN es monocatenario y el ADN es bicatenario. Pero, ¿no es cierto? Vamos a decir que la principal diferencia era la presencia en una de las dos desoxirribosa y acá en el ARN en la ribosa. Bueno, entonces, a nivel nuclear, como dije, hay moléculas de ARN que reciben el nombre de ribosimas, que también actuarían como catalizadores biológicos y que van a participar en los procesos de transcripción, ¿sí? Que la transcripción era cuando ese ARN iba a ir copiando, ¿no es cierto?, ciertos tramos de la información genética que estaba contenida en la molécula de ADN, en una de las hebras del ADN, y hacía una copia igual, ¿sí? Entonces, nosotros en esta unidad 6 vamos a ver las enzimas que son solamente proteínas, que son químicamente proteínas, ya que son las que van a catalizar todos los otros procesos metabólicos que vamos a ir viendo en las próximas unidades de los metabolismos de... Por ejemplo, en la 9, creo, vamos a ver metabolismo de glúcidos. Bueno, ¿cuáles son todas las enzimas que van a ir participando en cada una de las distintas vías de, ya sea anabólicas o catabólicas, de los glúcidos? ¿Quién me sabe nombrar una vía, la principal vía catabólica de la glucosa? ¿Cómo se llamaría? Glucólisis. La glucólisis, muy bien. Una vía anabólica, una vía de síntesis, digamos, de los glúcidos. Gluconeogénesis. La gluconeogénesis, muy bien. Esto lo van a saber contestar los chicos recursantes, pero como hay muchos recursantes, gluconeogénesis, muy bien. O sea, síntesis de glucosa de novo. O sea, sin la participación, ¿no es cierto? O que el sustrato no es la glucosa justamente, sino fuentes no glucosídicas. Perfecto. Bueno, también vamos a ver las enzimas que van a participar en los metabolismos de lípidos. ¿Cuál era la principal enzima hidrolasa que participan en la degradación de los lípidos, cuyo sustrato eran los triacilglicéridos? La lipasa. Las lipasas, muy bien, las lipasas. De los aminoácidos, íbamos a tener dentro del metabolismo de los aminoácidos que ocurría, ¿no es cierto?, la transaminación y la desaminación. Bueno, entonces ahí estamos viendo todo lo que son enzimas que van a participar en las distintas vías que vamos a ir viendo a lo largo de las unidades 9, 10, 11, 12, ¿no es cierto? Todos los metabolismos de glúcidos, lípidos, proteínas, donde las enzimas representan, las enzimas de origen proteico representan el 99%. Entonces, si la pregunta de examen fuese, ¿cuál es la naturaleza química de las enzimas? El 99% proteína, que es lo que vamos a ver en la materia, y solo un 1% tienen origen de ácidos nucleicos, ARN. ¿Se entiende hasta ahí? Así sigo. Cambio la diapo. Cambio la diapo. Dice, las enzimas son proteínas, entonces sabemos que
no el 100%, pero vamos a decir que las enzimas son proteínas o asociaciones de proteínas a otras moléculas orgánicas o inorgánicas, ya vamos a ver cómo se llama cada una de ellas, que actúan catalizando los procesos químicos en los seres vivos, ¿sí? Entonces, las enzimas son proteínas que pueden ser simples. ¿Qué es una proteína simple? Que cuando nosotros la hidrolizábamos a esa proteína, les rompíamos las uniones peptídicas, ¿qué obteníamos? Aminoácidos. Aminoácidos. A esta altura, chicos, a esta altura de la materia ya tienen que saber a los 2 segundos. Aminoácidos, entonces, son proteínas simples porque a la hidrólisis, ¿no es cierto?, solamente se obtienen aminoácidos. Entonces, las enzimas son proteínas simples o asociaciones de proteínas. Cuando digo asociaciones de proteínas a otras moléculas orgánicas, según la clasificación que vimos de proteína en la unidad 2, ¿cómo se llamaría esa clasificación? Proteínas Las conjugadas. conjugadas, compuestas, complejas, como le quieran decir. Perfecto. Entonces van a estar asociadas esas proteínas a otras moléculas, ya sea de origen orgánico o inorgánico, y que actúan catalizando los procesos químicos en los seres vivos. La pregunta de examen aquí sería, ¿qué características tienen las enzimas? ¿Cuáles son las características de las enzimas? Número 1, acelerar las reacciones químicas. Aceleran las reacciones químicas. La función sería hacer que determinada reacción se produzca más rápido. ¿Y cómo lo logran? O sea, ¿cómo sería el mecanismo de acción? Esta siempre es mi pregunta de examen y no me la saben contestar bien, como a mí me gusta. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Qué significa un mecanismo de acción? Es la forma en la que lo hacen, ¿sí? Entonces, la función va a ser acelerar las reacciones bioquímicas, haciendo que determinada reacción se produzca más rápido, pero el mecanismo de acción es que disminuyen la energía de activación. Ya vamos a ver qué significa energía de activación. Otra característica sería que no modifican el equilibrio de la reacción, que se recuperan intactas al final del proceso, que no se consumen en el proceso, o sea, se recuperan intactas, y que actúan en muy bajas concentraciones, ¿sí? ¿Qué significa? Que se necesitan pequeñas cantidades de enzima para que se genere reacción. Y otra característica sería que no forman parte del producto final que se obtiene de las reacciones, ¿sí? Entonces, repito las características. La función sería acelerar las reacciones bioquímicas, el mecanismo de acción disminuyendo la energía de activación, las características que no modifican el equilibrio de la reacción, que se recuperan intactas al final del proceso, que no se consumen durante, ¿no es cierto?, la reacción bioquímica, que actúan en muy bajas cantidades, pequeñas cantidades, y que no forman parte del producto final de la reacción. Bueno, ¿qué significa o qué es la energía de activación? Cambio la diapo. Se cambió la diapo, dice, la enzima disminuye la energía de activación. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, dice, las enzimas disminuyen la energía de activación. ¿Qué es la energía de activación? Vamos a ver, acá en este gráfico, vamos a ver dos gráficos, el de la izquierda y el de la derecha. En el gráfico de la izquierda podemos observar la energía de una reacción química en función de cómo se va dando, o sea, cómo los reactivos se van convirtiendo en productos. Nosotros acá, en química vamos a hablar de reactivos, en química general, digamos. En química orgánica no vamos a hablar de reactivos, sino le vamos a cambiar la palabra por sustrato. Entonces, cada vez que yo diga sustrato, va a ser aquella molécula sobre la cual va a actuar la enzima. ¿Se entiende? Acá en el gráfico dice reactivo. La vamos a cambiar por la palabra sustrato. Entonces, nosotros a nivel biológico
en todos los procesos que se producen a nivel celular, no vamos a hablar de reactivos, sino que vamos a pasar a hablar de sustrato. De ahora en más, cada vez que hablamos de una reacción química, hablamos del sustrato, que sería lo que comúnmente se conoce como reactivo. En química general, nosotros vamos a hablar de sustrato. Entonces, por ejemplo, el sustrato de la glucólisis es la glucosa. El sustrato de la glucogenólisis sería el glucógeno, y así, ¿sí? Ese sería el sustrato. Estos sustratos sufren modificaciones, ya vamos a ver cómo se llama el estado intermedio, pero finalmente lo que se obtiene es uno o más productos. Para que estas modificaciones se realicen con mayor rapidez, es que vamos a necesitar la presencia de las enzimas. Entonces, partimos de un sustrato, vamos a tener un estado intermedio, que ya vamos a ver cómo se llama, complejo enzima-sustrato. Partiendo del sustrato, que contiene energía, la cual es necesaria para que este sustrato sufra, digamos, cierta modificación o cierta transformación, llegando a un estado intermedio en el cual el sustrato conserva el 50% de las características principales del sustrato que tenía al inicio de la reacción y un 50% que ha adquirido de características del producto que se va a obtener al final. Ese sería el estado intermedio, 50% de características del sustrato inicial y 50% de características del producto final. Para llegar, ¿no es cierto?, a este producto, nosotros necesitamos esa energía. Para llegar al estado intermedio, nosotros necesitamos que el sustrato de energía, para que una vez alcanzado ese estado intermedio, ya la conversión hacia el producto se produzca en forma natural. O sea, sería como un estado irreversible. ¿Se entiende? Entonces, partimos de un sustrato inicial, necesitamos energía de activación para llegar a este estado intermedio que va a tener el 50% de las características del sustrato inicial y el 50% del producto final. Cuando llegamos nosotros a este estado intermedio, entonces, ya la conversión hacia el producto se va a producir naturalmente. ¿Qué es lo que hace que una reacción química sea más rápida o más lenta? Para que sea más rápida o más lenta, nosotros vamos a decir que la energía de activación que se necesita para alcanzar ese estado intermedio es la necesaria. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las enzimas o cómo van a actuar? Las enzimas de origen proteico, ¿no es cierto?, de naturaleza química proteica, presentes en estas reacciones bioquímicas, van a hacer que esa energía de activación, que es necesaria para alcanzar este estado intermedio del que hablamos, esa energía de activación sea mucho menor, o sea, más pequeña cantidad, por decir, y por lo tanto los sustratos, al estar las enzimas presentes, alcanzan mucho más fácilmente ese estado intermedio y posteriormente se van a convertir en el o los productos finales de la reacción. Entonces, esa sería la función que tienen las enzimas en nuestro organismo. En resumen, cuando la pregunta de examen sea ¿cuál es el mecanismo de acción o cómo logran las enzimas cumplir, ¿no es cierto?, o actuar como catalizadores biológicos, voy a decir que la función que tienen las enzimas en nuestro organismo es disminuir la energía de activación necesaria para que se puedan producir las reacciones químicas y de esa manera aumentar la velocidad en la cual se producen estas reacciones. Esa es la pregunta de examen, chicos. ¿Cuál es el mecanismo de acción por lo cual las enzimas disminuyen esa energía de activación? Entonces, eso sería cuando nosotros tenemos la presencia de enzimas en las reacciones bioquímicas. Ahora vamos a ver, cambio la diapo, dice enzima catalizador. ¿Cuál es la diferencia entre las enzimas que dijimos que eran catalizadores biológicos o catalizadores orgánicos con aquellos catalizadores inorgánicos? Como todo, existen similitudes y existen diferencias, ¿sí? Entonces, enzima, catalizador, acá sería la pregunta de examen sería, ¿cuál es la diferencia entre la enzima, que es el catalizador biológico, catalizador orgánico, con un catalizador inorgánico? Voy a decir que tanto la enzima como el catalizador inorgánico, los dos
aceleran la velocidad de una reacción química. Pero la diferencia sería que una enzima, que es un catalizador orgánico o catalizador biológico, puede transformar 1000 moléculas de sustrato por segundo. ¿Qué diferencia entonces tienen las enzimas o catalizadores biológicos y los catalizadores inorgánicos? Que las enzimas o catalizadores biológicos van a tener estas 3 propiedades que los catalizadores inorgánicos no poseen. ¿Cuál es la pregunta de examen siempre? ¿Cuál es la primera propiedad biológica de las enzimas? La especificidad por el sustrato. No tan solo tienen que saber nombrar las propiedades, sino explicarlas. ¿Qué significa que una enzima sea específica, que tenga especificidad por el sustrato? Significa que las enzimas son capaces de reconocer un solo sustrato y convertirlo en un determinado producto. Entonces, voy a decir que la propiedad biológica es que las enzimas son específicas, o sea que solo catalizan un tipo de reacción química. Esa sería la principal propiedad biológica de las enzimas o catalizadores biológicos, ¿sí? Esa nunca me la puedo olvidar. Otra propiedad de las enzimas o catalizadores biológicos sería que se inactivan por desnaturalización. Cuando nosotros vimos en la unidad 2 de proteínas, ¿qué era la desnaturalización de una proteína? Es cuando la proteína perdía la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, si es que llegaba a tener la cuaternaria, y la función biológica también la perdía. Perfecto. ¿Y por qué pasa?